Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra reunión de la tarde. Vamos a tener tres reuniones muy interesantes, comenzando con la que se refiere a las prácticas, la política y la ciencia y el interfaz entre los tres aspectos, así como eh, cómo reforzarlos con un intercambio entre los profesionales y los encargados de elaborar las políticas. Como moderadora tenemos a la señora Anita Millman, que es la que va a hacerse cargo de dirigir nuestro encuentro. Anita, por favor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos por venir a esta reunión sobre el fortalecimiento de esta interfaz entre los aspectos científicos, prácticos y de políticas. Para comenzar, conviene aquí que recordemos por qué decidieron los organizadores de la reunión dedicar una sesión entera a este tema. La idea es que con mejor capacidad se gestiona mejor las aguas subterráneas, se elaboran mejores políticas y se podrán alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La idea es integrarlos en las políticas y además aprovechar los conocimientos y la información en la elaboración de políticas. Sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones, es importante que sepamos de qué estamos hablando adecuadamente. Aquí hay varios factores que complican la elaboración de conocimientos y luego la puesta en práctica de lo que sabemos cuando se trata de las aguas subterráneas. Las precipitaciones se incorporan al terreno, van a crear las aguas, van a recargar las aguas subterráneas y luego puede pasar de años a decenios hasta que se absorban plenamente. Evidentemente, tenemos aquí el problema de la distribución de las aguas, las variaciones de las precipitaciones que pueden ser temporales o de un año para el otro, y hace falta que las observaciones duren largo tiempo para poder determinar las tendencias y evaluar cómo utilizar mejor estas aguas subterráneas. Las cuestiones físicas son fácilmente comprensibles, pero otros temas necesitan un análisis mucho más pormenorizado. También está el aspecto de la dinámica social y la forma en que esto influye el aprovechamiento de las aguas. Puede haber muchas partes interesadas, intereses opuestos, intereses competitivos en la forma de su uso. Normalmente se habla de la elaboración de políticas como algo que se hace a través de cometer errores, se encuentran las buenas soluciones. Eh, Pero cuando las políticas resultan erradas, la consecuencia es que hay una crítica muy fuerte por parte del público de las mismas. Es difícil legitimar las políticas y para ello hay que entender bien el aspecto científico y además si no se entiende bien el aspecto científico, no se puede confiar tampoco en las decisiones. La reunión de hoy se concentra en cómo reforzar esa interfaz entre los aspectos científicos de políticas y prácticas. Y vamos a tener como orador al señor Song Xiu, que es el ingeniero en jefe del Ministerio de Recursos Hídricos de la República Popular de China. Y después vamos a ver cómo se hacen las decisiones para poder tomar medidas concretas, cómo se elaboran las políticas. El señor Stefan Sipman, que es oficial de comunicaciones del Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de las Aguas Subterráneas, nos va a presentar el catálogo de las aguas subterráneas y distintas soluciones posibles para la gestión. Luego,
a Lisa Dauseman, que es vicepresidente y científica en jefe del Instituto del Agua. Va a hablar del el valor que tiene toda esta labor. Y luego tendremos también a Yumiko Yasuda, que es una especialista confirmada de la cooperación sobre aguas transfronterizas y la red que la dirige en cuanto a esta alianza o Asociación Mundial para el Agua. Tenemos que evaluar los recursos en aguas subterráneas y decidir las políticas más adecuadas al respecto. Por eso tenemos una mesa redonda con 4 oradores y cada uno de ellos va a hablar de cómo ve esa relación entre las prácticas, las políticas y la ciencia. Tenemos a la señora Sione Butabuca del gobierno de Malawi, el señor Tom Su de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, el doctor César Carmona de la Comisión Europea y también director general del Centro de Investigación Conjunta y del Instituto Internacional de Ordenación de Recursos Hídricos, la señora Aditi Mukieri, que hablará con nosotros en línea. Y después haremos un resumen de los mensajes claves de que se desprendan de toda esta participación. Y no vamos a demorarnos más, vamos a comenzar dándole la palabra al señor Song Yu para que haga su discurso inaugural sobre este tema. Muy buenas tardes a todos. Voy a hablar en chino. Es un gran honor para mí participar en esta reunión en nombre del Ministerio de Recursos Hídricos de la República Popular de China y quiero hacer llegar nuestro caluroso saludo a todos los presentes aquí. China es el país más poblado del mundo y sus recursos de agua representan solo el 6% del total mundial. Las aguas subterráneas aportan 1/3 de los recursos en agua de China y desempeñan un papel muy importante, tanto para la vida humana como para la producción. Y además mantienen la seguridad alimentaria, la seguridad ecológica, garantizan las reservas estratégicas del país, en particular en el norte de nuestro territorio. Nuestro gobierno da una gran importancia a la gestión y la protección de las aguas subterráneas a través de un concepto que da prioridad a la conservación del agua, busca un equilibrio territorial, pone en práctica la gobernanza sistemática y logra también una sinergia entre el gobierno y el mercado. La protección y la utilización sostenible de las aguas subterráneas se ha incorporado a nuestro plan de trabajo como un gran proyecto ecológico y también un gran proyecto de medios de vida. En este sentido, hemos promulgado una legislación que nos permite hacer importantes avances en este sentido. En los últimos años, los gestores de las aguas subterráneas y los investigadores del tema en China se han reunido para combinar las necesidades de gestión de las mismas con la investigación científica. Debido a que las aguas subterráneas son invisibles, impalpables, es difícil hacer una medición precisa de las mismas y justamente nos hemos esforzado por hacer una buena gestión, utilizando medios digitales, una red mejor conectada, así como una investigación que permita ayudarnos a tomar mejores decisiones con apoyo científico y tecnológico, decisiones que sean más inteligentes sobre la gestión de estas aguas y que permitan hacer una investigación científica, tecnológica y una mejor gestión. Para ello, hemos encontrado un modelo que nos permite asociar las aguas de superficie con las aguas subterráneas a nivel de la cuenca y también hemos aprovechado para utilizar la tecnología para determinar un mejor control de los indicadores sobre los volúmenes razonables de extracción de aguas subterráneas y también de utilización de las aguas superficiales. Estos esfuerzos nos han ayudado
a sentar las bases para controlar la extracción de las aguas subterráneas y determinar los indicadores de su nivel. También hemos reforzado la investigación tecnológica y nos hemos ocupado de ver el aspecto de los fertilizantes en las aguas. También hemos elaborado métodos para mejorar el riego, para hacerlo mucho más eficiente y sobre todo ahorrar las aguas en las zonas de regadío del norte de China y en otras regiones clave, donde tenemos estructuras especializadas en mejorar la siembra. También nos hemos esforzado por hacer simulaciones digitales de los caudales y de la circulación de las aguas subterráneas para reforzar la forma en que hacemos la gobernanza también de los ríos y los lagos que sirven para recargarlas. Estas investigaciones nos han permitido llevar a cabo una definición más clara de nuestros recursos de aguas subterráneas. Hemos visto que en los últimos años el nivel de las aguas subterráneas en China, sobre todo en el norte del continente, se habían reducido debido a una explotación abusiva. Muchísimas gracias a todos por su atención. I understand that you have somewhere to go, but we appreciate that you took your time to talk to us today and to have a conversation with our audience. Y ahora quisiera darle el micrófono al señor Stefan Sipman del IGRAC. Muchas gracias, Anita. Y antes de comenzar mi presentación, quisiera aclarar las cosas para los que hayan visto el programa al comienzo de la semana, porque yo realmente reemplazo a la persona que estaba prevista, pero todo lo que yo voy a decirles es el resultado de la ardua labor que ella ha realizado. A ver, las diapositivas, por favor. Next slide. Bien, muchísimas gracias. Este Día Mundial del Agua fue único porque tuvimos un tema particular con respecto para poner de manifiesto las aguas subterráneas y cómo incorporar los distintos temas importantes que nos ocupan durante todo el año. Evidentemente, el broche de honor es la reunión de hoy, pero durante todo el año 2022 vinimos trabajando sobre estos temas que incorporamos al catálogo. Se preparó a la UNESCO este informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos de 2022, donde se tuvieron en cuenta también los aspectos del cambio climático, la agricultura, los ecosistemas, la industria y los asentamientos humanos. Allí se recoge toda una serie de información útil para superar esa brecha que tenemos en materia de conocimientos y nos permite ver lo importante que son las aguas subterráneas y lo importante que es darle una prioridad en la agenda política. Desgraciadamente, la información y la toma de conciencia no es suficiente cuando hablamos de la interfaz a nivel científico y por ello necesitamos mostrar cómo se pueden asociar estos tres aspectos, el científico, el de políticas y el de prácticas, para que las autoridades y los profesionales consigan encontrar el equilibrio necesario para resolver los problemas que aquejan las aguas subterráneas. Tenemos que asignar recursos a estos tres componentes, lo que significa seleccionar toda una serie de temas asociados a las aguas subterráneas y para eso elaboramos una lista de instrumentos de medición y de instrumentos de trabajo
para ayudar a la gestión y luego hemos realizado estudios monográficos con una serie de informaciones sobre cómo se aplicaron las soluciones anteriores. Las autoridades y los profesionales que consulten el catálogo verán todas las informaciones sobre las posibles soluciones a los problemas que ellos tengan, cosas que ya se hayan llevado a cabo antes, con las mejores prácticas y las lecciones que se hayan aprendido con ellas. Aquí está la diapositiva que yo buscaba. Muy bien. En la práctica, ¿cómo funciona todo esto? Supongamos que yo soy una autoridad encargada del tema y me interesa saber cuál es la situación de las ciudades costeras. Muy bien, entonces me van a dar una serie de informaciones fácilmente asimilables con unas referencias y además enlaces externos. Y a medida que voy avanzando en el tema, encuentro distintos temas para seleccionar el que me interesa particularmente. También aquí la información es muy concisa, fácil de entender y más adelante figura la información sobre los estudios monográficos donde se aplicaron esas ideas. Yo aquí elijo uno donde, por ejemplo, me explican cómo funciona. El próximo orador se encargará de darles un ejemplo de ello. Allí veremos cuáles fueron las lecciones aprendidas durante la ejecución y veremos también si esto se puede replicar en las condiciones en las que me interesan a mí. Bien, aquí ven ustedes el sitio web para el catálogo. Nosotros hemos puesto la lista de todos los que han realizado los estudios para que se reconozca su labor, también para los estudios monográficos y también podrán ustedes ver qué es lo que piensan los que trabajan sobre el terreno. Pueden ustedes dirigirse a ellos directamente también. Hoy hemos actualizado este catálogo de las aguas subterráneas y les pido a todos los que están en la sala y a los que nos siguen en línea que vayan a consultarlo en ese sitio web. Creen una cuenta, presenten sus propios estudios monográficos, porque este tema no solo es válido este año, sino que vamos a seguir trabajando los años venideros para hacer visible el recurso invisible. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora me gustaría que fuera la doctora Tausman la que nos hablase un poco más sobre este ejemplo a que usted se refirió. Muchas gracias, Anita. Muy buenas tardes a todos. No sé si me pueden ya pasar las diapositivas. Sí, muy bien. Entonces, yo trabajo para el Instituto del Agua y les agradezco que me hayan invitado para tomar la palabra sobre este estudio monográfico que ya figura en el catálogo. Voy a hablar del caso del estado de Luisiana en Estados Unidos, donde tenemos la zona capital con 650,000 personas y 350 kilómetros cuadrados. Aquí ven ustedes este acuífero que permite aportar agua potable. 150 millones de galones al día fueron retirados, el 40% de ellos para la industria. Y este acuífero era antes artesiano, pero ahora tiene un centro con una depresión como si los pozos artesianos normalmente tienen suficiente presión para que el agua llegue solo a la superficie, pero ahora solo llega a 33 metros por debajo del nivel del suelo. Aquí ven las distintas capas de arena y entre ellas están las zonas del agua. Se ve el dibujo de los
pozos de perforación y tenemos el peligro de la contaminación por las aguas salobres que ven ustedes que están llegando del mar por la columna de la derecha que pueden perjudicar el acuífero. Como resultado de estos problemas, la Comisión de Conservación de las Aguas Subterráneas de la Zona Capital se creó en el 74 con 18 comisarios y la idea es encargarse de una administración y conservación eficientes, además de un ordenamiento adecuado de los recursos en aguas subterráneas. Debido a los problemas que hubo dentro de la comisión, fue difícil hacer una buena gestión y tomar las decisiones adecuadas, sobre todo en materia de conservación. El Instituto del Agua es un instituto de investigación sin fines de lucro totalmente independiente que comenzó a trabajar en 2019 sugiriendo planificación a largo plazo para tomar las decisiones de políticas adecuadas y adaptar las decisiones que tuviesen base en las informaciones científicas. Trabajamos con las autoridades para asesorarlas en sus decisiones y también tenemos en cuenta el aspecto de la población y del crecimiento económico. Nosotros trabajamos con los comisarios para definir los principales objetivos para los próximos 50 años, sabiendo que se pueden incorporar los aspectos del valor y también que puede haber objetivos competitivos. El proceso es totalmente transparente y aquí queremos que haya una sostenibilidad de los recursos de aguas subterráneas, evitar la intrusión de las aguas salinas, aprovechar bien los recursos para el agua potable. La idea es ver cómo buscar alternativas que sean viables y también eficientes desde el punto de vista de los costes y a evaluarlas. Luego hacemos una serie de modelizaciones para ver las distintas alternativas en materia de disponibilidad de las aguas subterráneas, los aspectos económicos, el crecimiento de la población y el cambio de la demanda del agua. Y así vemos cuáles son los pros y los contras de las distintas alternativas en función de los objetivos que nos hemos fijado. Y también tenemos en cuenta los aspectos de la los aspectos jurídicos a la investigación que incidirán en el proceso decisorio. Y después de todo este proceso que se realiza, llega la fase de decisión en la comisión. Este proceso decisorio bien estructurado que hemos elaborado se puede utilizar en cualquier lugar del mundo porque se basa en datos científicos, tiene en cuenta los aspectos de valores, la economía, el trabajo con la comunidad y la colaboración entre los comisarios y los decisores. Por eso puedo decirles que esta es una forma muy válida de avanzar para tomar decisiones sobre una cuestión tan compleja como esto. Y yo les recomiendo que vayan a ver el catálogo para ver soluciones como esta y que también, por supuesto, propongan las suyas. Bien, muchísimas gracias. Y ahora tenemos a la doctora Yasuda que va a presentar también su tema. Muchísimas gracias. Fue muy interesante ver la presentación sobre el catálogo de las aguas subterráneas. Yo voy a presentarles el plan de acción en cuanto a la gestión integrada de los recursos hídricos y nuestra caja de herramientas. Bueno, ¿qué es en inglés IWRM? Bueno, pues es una plataforma que permite interconectar los conocimientos y las experiencias que se realizan.
En la preparación, nosotros conversamos sobre la diferencia que había entre el catálogo de las aguas subterráneas y esta caja de herramientas que hemos elaborado nosotros en el IWRM. Bueno, nosotros no nos concentramos solo en las aguas subterráneas, es para una gestión integrada en general, pero mucho de esto se puede utilizar para la gestión de las aguas subterráneas también. O sea que es un complemento del catálogo que ustedes vieron hace un momento. Y otra cosa interesante es que esta plataforma insiste mucho en el aspecto de la interconectividad y les explicaré un poquito más en qué consiste todo ello. Hay muchas formas de participar a través de esta caja de herramientas. Se puede tener acceso al sistema, descargar partes de ellas o los recursos. Tenemos una sección para aprender a usarlas. Una de las funciones principales de estas herramientas, bueno, no sé si ustedes ya conocían esta caja de herramientas sobre la gestión integrada de los recursos hídricos. Bien, veo que la mitad más o menos. Muy bien. Pues creo que en los últimos 15 o 20 años esto ya ha estado funcionando y en marzo lanzamos la versión actualizada de esta caja de herramientas que se basa en el concepto de facilitar el acceso al medio ambiente, el aspecto de la financiación, de los instrumentos de gestión y de los arreglos institucionales. Tenemos 86 herramientas que nos permiten ver cómo aplicar el concepto de la gestión integrada de los recursos hídricos. Tenemos un plan de gestión de las aguas subterráneas que forma parte de ello, pero hay muchas herramientas más también. Igual que el catálogo de aguas subterráneas, nosotros hacemos hincapié en los estudios monográficos para ver cómo se aplican las distintas herramientas. Y en los últimos años hemos visto que las personas han aprendido a utilizar el concepto y luego lo han aplicado y aquí ustedes pueden también presentar los estudios monográficos que han realizado a través de estas distintas herramientas. El círculo rojo les indica la pestaña en la cual ustedes pueden cargar estos estudios. Hay distintas funciones en esa caja de herramientas, además de tener una biblioteca con muchísimos recursos accesibles. Tenemos un responsable que verifica cuál es la relación que ustedes tienen con nuestra plataforma. Otra función importante es la interactiva y esto se logra a través de esta red de acción que está representada en los lugares que ven ustedes en el mapa. Hemos puesto los nombres y las fotos de las personas de la red que son expertos sobre el terreno que trabajan en nuestra plataforma de gestión de recursos hídricos. Otro elemento importante de nuestra caja de herramientas es la forma de crear comunidades para que personas que tienen proyectos similares puedan asociarse, intercambiar puntos de vista, conocimientos, herramientas. Y con placer les anuncio hoy que vamos a inaugurar hoy una comunidad nueva de la familia de las aguas subterráneas con el apoyo de la UNESCO. Había mucho interés por parte del organizador de esta cumbre de que se aprovechara este encuentro sobre las aguas subterráneas para poder recoger todas esos debates interesantes que tuvimos hoy. Y como no queremos que esto se termine con la reunión de hoy, como queremos que este diálogo continúe más allá de la cumbre, pues ahora tienen ustedes la posibilidad de hacerlo a través de esta comunidad dedicada a las aguas subterráneas. Y durante la pausa del café podrán ver los carteles que hay en la pared sobre
nuestra caja de herramientas, y para los que usan la plataforma Juba también está allí indicado cómo tener acceso. Así que les invito a que se sumen a nuestra comunidad para intercambiar sus puntos de vista a través de nuestra plataforma. Muchísimas gracias. Magnífico, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a un debate en forma de panel. Vamos a hablar de los retos, las dificultades que se encuentran con respecto a este tema. En primer lugar, una pregunta al señor Tau Uga. En muchas partes del mundo, los datos o los conocimientos sobre los sistemas de aguas subterráneas son insuficientes o inexistentes. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para subsanar este problema? Muchísimas gracias. Es cierto que los datos y los conocimientos son a veces insuficientes en muchos países del mundo. Pero hay métodos, hay instrumentos, hay varios que podemos nosotros utilizar para obtener o transmitir los conocimientos que hacen falta. Por ejemplo, si se quieren entender los procesos de los sistemas, se pueden utilizar enfoques estadísticos o digitales o estadísticos también para evaluar esto. Para cuantificar también tenemos ciertos modelos, como lo hemos hecho en Malawi, cuando estábamos preparando nuestro plan maestro para los recursos hídricos. Hemos utilizado los modelos de DHI, Mikey y otros de DHI, y también alguien creo mencionó en una de las sesiones que también hay distintos métodos para identificar los caudales. También el uso de hidrología isotópica. Esto también lo utilizamos en nuestro país. Utilizamos también la datación por carbono para determinar la edad, la antigüedad pues del agua y las fuentes, los manantiales, las fuentes de algunos de estos recursos, pero todavía se puede hacer más con esto. También para determinar la contribución de las aguas subterráneas a aguas de superficie. Hay distintos métodos, hay distintos instrumentos posibles. Y no solo esto, sino que también podemos utilizar recursos que están en línea. Hemos preparado un catálogo, por ejemplo, de aguas subterráneas. Hay muchísimos recursos en línea que se pueden utilizar como herramientas. Algo que no se ha mencionado quizás todavía. Tenemos unos archivos de literatura sobre aguas subterráneas. Aquí podemos encontrar una cantidad de material científico. Creo que hay 4.000 informes o publicaciones que están introducidas aquí, libros, periódicos, en fin, es solo un ejemplo, pero hay muchos de estos instrumentos, hay muchos recursos en línea que se pueden utilizar para geología, hidrogeología de los acuíferos y demás. También hemos hallado que los investigadores, los universitarios, las ONGs, el sector privado, por ejemplo, nosotros del sector gubernamental, es cierto que carecemos de datos y tampoco tenemos los conocimientos para generarlos, pero ellos sí. Muchos de estos sectores tienen una cantidad de datos y de conocimientos, o bien no los intercambian o incluso no los publican adecuadamente. Por ejemplo, si vamos a ver a las compañías mineras, tienen una cantidad de datos e información, incluso a veces sobre los acuíferos y no solo sobre la minería. Hemos estado revisando nuestras políticas. Por el momento es un proyecto, es un borrador. Y hemos entrado en contacto con muchas de estas organizaciones. Y vemos que poseen datos, tienen información que está allí en poder de ellos, pero que en realidad no circula, no se utiliza. Pero se pueden obtener estos datos, o sea que uno tiene que moverse, tiene que salir, tiene que ser dinámico e ir a buscar estos datos. Y una vez que se han desarrollado las políticas y estamos en la etapa de implementación,
Puede haber otras etapas posteriores en las cuales podemos también mejorar nuestras capacidades en hidrogeología. Tenemos que desarrollar conocimientos profundizados por parte de los distintos actores y partes interesadas y las organizaciones. Y no es solo formación, enseñanza, sino que también hay que concienciar a las personas con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, los planificadores, los economistas, porque nos van a dar datos también que van a ser base para nuestras políticas y tienen que saber de qué estamos hablando. En Malawi, algunos de ellos nos han dicho, por ejemplo, que no sabían nada sobre la gestión y hace falta años. Nos han dicho que hace falta años para saber de qué estábamos hablando cuando estábamos hablando sobre las aguas subterráneas y nuestras políticas. O sea que hace falta mucha concienciación. Y también hay que invertir en el monitoreo de los acuíferos. Tenemos que tener material, monitoreo, y tenemos que monitorear, tenemos que seguir los caudales, incluso para la protección de los acuíferos. Y tiene que haber buenos programas informáticos, buen software para procesar y analizar. Y esto tiene que formar parte de nuestras estrategias. Bien, muchísimas gracias. Seguramente tienes mucho más para compartir con nosotros, pero desafortunadamente no tenemos más tiempo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. So, Señor Su, siguiendo un poco la misma línea de mi pregunta anterior, en algunos casos carecemos de datos y en otros casos se está generando conocimiento sobre estas aguas. Pero ¿cómo se puede hacer de forma más rápida y más ampliamente? ¿Cómo se pueden incorporar estos nuevos conocimientos y las innovaciones científicas y técnicas en las políticas hídricas? Muchísimas gracias, Anita, y muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Empiezo diciendo que todo el mundo está de acuerdo en que los acuíferos son un recurso crucial. Y en el informe mundial del año 2021 se observó que el 88% de los dirigentes políticos mundiales consideran todos que las aguas subterráneas son fundamentales para el abastecimiento en agua. Y muchos de ellos pensaban que se los está gestionando bien a estos recursos en sus países. Pero luego, una cuarta parte de estos nos dicen que no existe esta gestión sostenible en ninguna parte. O bien, sencillamente no tienen suficiente información para hacerlo. Entonces, querría yo destacar algunos ámbitos de acción en el espacio de interfaz entre políticas y prácticas, a ver si podemos avanzar en este campo. En primer lugar, la organización que yo represento, IAHR, tiene una cantidad de miembros, muchos de los cuales ustedes conocen, y nosotros hemos propuesto y hemos afirmado que tenemos que tener también no solo una ciencia de investigación, sino también una ciencia de soluciones, y ambas tienen que ir a la par. Los políticos tienen que entender cuáles son las dificultades que enfrentan, tienen que conocerlo, tienen que tener una visión de lo que es la situación actual, pero no solo esto, también tienen que entender cuáles son las soluciones, las opciones posibles de implementación, cuáles son las tendencias que pueden fraguar soluciones futuras. Y solo de esta manera se puede tener un entendimiento verdaderamente holístico de las medidas que se toman o que no se toman y las consecuencias de ello. Por lo tanto, yo puedo darles un pequeño ejemplo, pasando, por ejemplo, a otro sector como energía o cambio climático. Y es muy importante, claro está, entender lo que es la ciencia del cambio climático, los datos científicos, los fenómenos que están fraguando lo que va a ser el clima futuro. Pero si no hay una ciencia e ingeniería para entender cuáles son las soluciones de que disponemos, los políticos, los decisores no tendrían lo que tienen hoy en materias de, por ejemplo, políticas de respuesta al cambio climático. Y lo mismo dentro del campo hídrico, sobre todo teniendo en cuenta las incertidumbres que tenemos todavía, sobre todo en la ciencia sobre aguas subterráneas, incluido lo que yo llamo ingeniería e investigación azul y verde. Son enfoques holísticos, enfoques conjuntos, medio ambiente, economía y necesidades de la sociedad, y todo esto con soluciones. En segundo lugar, también quiero destacar
que el mejorar el acceso a los datos y a la información y adoptar los progresos y quizás también nuevos métodos de evaluación más holísticos nos ayudarán a proponer alternativas. En tercer lugar, quiero destacar que tenemos que ver la ciencia, las prácticas y las políticas de una manera intersectorial. ¿Y por qué digo esto? Porque las aguas subterráneas son un recurso que está intrínsecamente conectado más allá del sector del agua. Entonces, si tenemos unos marcos que nos permiten aunar mejor prácticas y políticas, como por ejemplo con otros sectores como salud, ordenación territorial, etcétera, esto es fundamental. Hay que vincularlo con los usos de las aguas subterráneas. Y por último, también quiero señalar que es cierto que las ciencias en la práctica nos ayudan a entender y también a brindar soluciones a los políticos. Muy bien, pero estas decisiones políticas muchas veces siguen siendo muy difíciles de tomar para nuestros decisores. ¿Y por qué? A causa de los arbitrajes políticos, el equilibrio que hay que encontrar en materia política día tras día, y por lo tanto tenemos también la idea que yo llamaría de unos andamios en materia de política, o sea, apoyarnos en alguna base para poder tomar ciertas medidas que pueden parecer muy difíciles. O sea que la idea sería que haya una especie de andamiaje político, un poco como el andamiaje que hay en torno a un edificio muy alto, y luego estos andamios hacen que se puedan tomar decisiones que parecen de alto riesgo, tomarlas más fácilmente, y unas políticas hídricas de andamiaje, digamos, pueden ayudarnos en este sentido. Y como no tendré mucho tiempo, paso directamente al último punto, 10 segundos más, que es también la importancia de comunicar todo esto a la próxima conferencia del año 2023. Tenemos también que seguir escuchando a los dirigentes políticos y científicos, y esto incluye los informes de políticas hídricas del año próximo y las reuniones en las cuales se van a reunir los dirigentes políticos y científicos para hablar de sus opciones. Muchísimas gracias. Doctor Carmona, teniendo en cuenta la complejidad de los sistemas subterráneos, la información y los datos científicos a veces no bastan o estos no son entendidos por un público amplio. Entonces, ¿qué orientaciones nos puede usted dar? ¿Qué nos dice para que todo esto se pueda comunicar de manera que sea entendible para los profesionales y para los políticos? Muchas gracias, Anita. Voy a hablar en francés. Para contestar a esta pregunta, que no es sencilla tampoco, querría explicar nuestro punto de vista según nuestra experiencia en África en materia de gestión de recursos hídricos. Es un centro de investigación de la Comisión Europea con los centros de excelencia en ciencias hídricas en Ouda, en Nepadi, en colaboración con la Universidad de Santán y de Pisa, y la participación de partes interesadas como ANCO, la Región Económica de África y las autoridades de Cuenca, y hemos realizado un estudio sobre el estado del arte de los sistemas acuíferos en África. Creo que esto se va a publicar dentro de poco en alguna revista científica. Y entre las conclusiones a que hemos llegado, los conocimientos sobre los sistemas acuíferos, como se ha dicho aquí varias veces, y sobre las fuentes subterráneas, todo esto se encuentra principalmente en las redes científicas y en las universidades, y muy poco en manos de los decisores políticos y de los profesionales. Y este aspecto es muy importante. Y esto nos conduce a una parte de la pregunta que ha hecho usted, a saber, ¿cómo podemos compartir? Porque no quiero hablar de transferencia de conocimiento. ¿Cómo podemos compartir estos conocimientos con los decisores políticos?
y con las personas que trabajan en el aspecto operativo en este campo. Y está claro que el catálogo de terreno o la herramienta que ha sido desarrollada, como nos han dicho hace un momento, son evidentemente pasos muy importantes que van en este sentido, o sea, intercambiar y compartir conocimientos. Pero hay algo también muy importante que actualmente estamos desarrollando. Se ha empezado a desarrollar efectivamente, pero todavía falta, es necesario desarrollar más. Y estas son las herramientas de gestión, o sea, lo que nos permita pasar del dato de que todo el mundo habla, pero que no basta en sí mismo el dato, pasar del dato a informaciones que sí permitan tomar decisiones. Son estas las herramientas que hay que desarrollar más. Estamos hablando de unas herramientas que permitan identificar las problemáticas y también identificar cuáles son las prioridades en este campo. Es igualmente importante, ya se ha hablado de bases de datos y de catálogos, pero es igualmente importante incluir en estos catálogos problemas concretos, con soluciones también muy concretas. Aun si hay varias soluciones, pues bien, se puede indicar todo un abanico de soluciones para los profesionales, para los operativos, de tal manera que se pueda ejemplificar, a ver cómo se puede responder a verdaderas problemáticas que van a encontrar, con las que van a tropezar en el terreno. Y está claro para nosotros que hay que acompañar todo esto con inversión en materia de gobernanza para poder integrar las aguas subterráneas en la gestión integrada de los recursos hídricos. Y hay otra cosa que no se ha mencionado suficientemente en estos 2 últimos días, a saber, el desarrollo de capacidades a nivel de los políticos, de los decisores, de tal manera que de forma institucional o incluso transfronteriza puedan hablar el mismo idioma. Me parece que ya se me debe haber acabado el tiempo también. Entonces paso directamente a las conclusiones. Se han desarrollado herramientas, se han preparado vídeos, también se han preparado juegos de vídeo que permiten medir, hacer ciertas mediciones electromagnéticas en los acuíferos, algo muy complejo. Hemos preparado un juego vídeo, lo hemos preparado con unos colegas de México, es uno de nuestros centros de excelencia en América Latina, y así se puede preparar una red de mediciones electromagnéticas para captar las fuentes subterráneas de una manera bastante sencilla. Todo esto no basta, claro está, son unos primeros pasos necesarios, indispensables, para llegar a unas soluciones integradas, porque evidentemente el agua de superficie también está vinculada con las aguas subterráneas y es muy importante integrarlo todo. Muchísimas gracias, señor Carmona. Y ahora una pregunta a la doctora Mukherjee, que está aquí en la pantalla, la vemos, sobre el papel de los usuarios y los que se ven afectados por estos usos dentro de la interfaz entre los profesionales, los políticos y los científicos. ¿De qué manera se puede incorporar más a estos usuarios y hacerlos participar de manera más eficaz en la toma de decisiones? Muchas gracias por haberme invitado. Lamento muchísimo no haber podido asistir allí en persona por motivos ajenos a mi voluntad. Un par de comentarios. Ha sido un año sumamente interesante para toda la comunidad de este campo, no solo el Año Mundial del Agua, sino que también se ha publicado un informe de evaluación del IPCC, del panel sobre el cambio climático.
Tenemos unas bases físicas del cambio climático en el primer grupo. Yo estaba en el segundo grupo sobre la sección hídrica. Todos estos capítulos, estas secciones, ya han empezado a dar cierto tipo de evaluaciones bastante amplias sobre las aguas subterráneas. Seguramente algunos de ustedes han leído estos informes, muchos de ustedes. En fin, aquí hay mucha información con respecto a lo que sucede con las aguas subterráneas, lo que se observa con el cambio climático. Y si no los han leído ustedes todavía, les invito a que los consulten. Porque es un trabajo excelente que ha sido evaluado por toda nuestra comunidad. También había una pregunta anterior que habías hecho que me ha parecido muy interesante. Yo trabajo en Asia Meridional, en países como Bangladesh, por ejemplo, que tiene magníficos datos. Hemos tenido también una reunión científica en septiembre y se ha llegado a ciertos resultados que a mí me hubiesen parecido imposibles de alcanzar hace cierto tiempo. Pero volviendo a la cuestión de los datos, muchos de nosotros trabajamos pues en momentos críticos y en lugares en los cuales se carece de datos. Y aquí muchas veces lo que observamos es que puede haber unos datos inhabituales que quizás no son precisos, pero que pueden servir para la toma de decisiones. En el Instituto de Gestión Hídrica, por ejemplo, se han hecho trabajos sobre este tema y también el uso de los datos obtenidos por las comunidades. Tenemos una cantidad de conocimientos tradicionales o locales. Hay familias, por ejemplo, que han estado perforando, que han creado pozos durante generaciones y ellos tienen también conocimientos y datos. Y esto puede ser sumamente útil y puede ayudarnos a conocer mejor los acuíferos. También hay que utilizar otras fuentes menos convencionales. Yo soy socióloga de formación y hago muchos estudios, encuestas para entender qué sucede con los agricultores, qué saben ellos, por ejemplo, sobre el ciclo hídrico, y también nos pueden dar información y datos en ausencia, digamos, de formas más clásicas, más convencionales, como cavar pozos, etcétera. Sabemos que hace falta mucha inversión en este campo, por supuesto, y tenemos también que afinar, tenemos que precisar nuestras observaciones. Pero consideramos que se pueden utilizar también otras alternativas. En cuanto a otras formas del conocimiento, a veces los agricultores, repito, saben que les puede ayudar a tener acceso a las aguas subterráneas y que les impide tener acceso a ellas. Para darles un ejemplo del trabajo que hemos hecho antes con algunos colegas en ciertas organizaciones, han estado trabajando en cuestiones tales como entender los vínculos internos y si uno habla con los agricultores, si no la utilizan de manera intensa para la irrigación, es seguramente porque no se dispone de ella, que hay algo que o bien hay un problema, por ejemplo, de acceso, problemas del precio de electricidad, en fin, hay algo que les impide utilizar las aguas subterráneas, incluso en zonas del mundo, en partes del mundo donde el agua es abundante. O sea, hay que entender cuáles son estos factores, estos determinantes, ya sea que facilitan el uso o que impiden el uso. Pero no tenemos quizá instrumentos políticos sobre esto. Hay muchos instrumentos, digamos, que son menos precisos o menos finos, que no funcionan, como las leyes, por ejemplo, en condiciones en las cuales la aplicación de las leyes no es tan fácil. Entonces, muy bien, se puede legislar sobre cómo cavar pozos o sobre otra cosa, pero luego cómo aplicar, cómo hacer respetar todo esto. Luego, ¿qué sucede con las tarifas de la electricidad? ¿Qué pasa con las tarifas FIT, por ejemplo? O sea que sabemos que la energía es un factor muy importante y es una especie de palanca que tiene que ver con el acceso. Y como profesionales tenemos que pensar de manera un poco innovadora y pensar no solo en el sector hídrico, sino también pensar en otros sectores como energía y también saber qué conocimientos locales de las comunidades nos pueden servir. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos por estos comentarios sumamente interesantes y como hemos visto,
Esta interfaz es fundamental y es multifacética. Hay una cantidad de retos, pero también es algo sumamente importante. Cada uno de los participantes nos ha hecho entender distintos aspectos de esta interfaz. Tenemos el catálogo, tenemos distintas asociaciones, tenemos recursos de acceso gratuito que nos dan no solo información, sino que apoyan el desarrollo de prácticas comunitarias y permiten a los decisores, a los científicos y a los ciudadanos interactuar y aprender los unos de los otros. Hemos escuchado también las recomendaciones concretas para medidas para reforzar precisamente estos lazos de la interfaz. Y voy a tratar de recalcar algunos de estos mensajes. En primer lugar, casi todos han hecho comentarios con respecto a la formación, la necesidad de formación y desarrollo de capacidades. Y efectivamente hace falta formar a hidrogeólogos e ingenieros en los países, pero es igualmente importante que haya más conocimiento a nivel político y a nivel operativo. Los panelistas también nos han hablado de la importancia de una comunicación en ambos sentidos, entre científicos y políticos. Los científicos tienen que entender las complejidades que enfrentan los decisores para que preparen información que sea útil para estos últimos. También tenemos que hacer entender a ambas partes que entiendan lo que es el papel del agua subterránea, la necesidad de que haya pautas para su uso y las consecuencias también de cualquier medida que se pueda tomar. También se nos ha recordado que aun cuando parece haber escasa información, hay muchas veces conocimientos que son útiles y que se pueden utilizar. Y por eso es necesario recabar otro tipo de conocimientos y datos, por ejemplo, los informes internacionales, etcétera. También los conocimientos regionales, incluso en países vecinos, o conocimientos sumamente locales de los usuarios del agua. Este último punto es sumamente importante porque ellos son los más próximos a estos recursos y son los que más conocen ciertas situaciones y pueden evaluar ciertos aspectos de las estrategias de manejo. Tenemos que darles a los políticos una serie de principios y objetivos y ayudarlos a la hora de tomar decisiones difíciles. El estudio además nos ha dado un ejemplo, nos ha ilustrado de qué manera el vínculo entre objetivos, por ejemplo, nos puede llevar a decisiones que son no solo más eficaces y más eficientes, sino también más ampliamente aceptadas. Evidentemente hay insuficiencias en esta interfaz, pero yo estoy segura de que todos los oradores tenían mucha más información de la que nos han comunicado y todos ustedes, los que están presentes en esta sala, tienen muchos más conocimientos y elementos que podríamos compartir. Y les insto pues a que difundan sus conocimientos y su experiencia para que podamos intercambiar y nos beneficiaremos todos con este fortalecimiento del intercambio. Muchas gracias.